Estoy muy contento por estar con ustedes en esta mañana y quisiera invitarles al pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, que es Santiago capítulo 4. Santiago 4 del 11 al 17, por favor. Santiago capítulo 4. Voy a darle lectura al texto que vamos a estar estudiando en esta mañana, Santiago 4, comenzando en el versículo 11 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es la palabra de Dios, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, ya casi tarde, te pedimos, Padre Celestial, que tu palabra ministre a nuestro necesitado corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Las estadísticas dicen que el día de hoy, en general, los seres humanos viven más años que lo que vivían en la Edad Media. Si nos remontamos a la Edad Media, hace 500 a 1000 años, la expectativa de vida era significativamente más baja que el día de hoy. Y algunas de las razones por las cuales el día de hoy los seres humanos en general tienden a vivir más tiempo es primeramente por la medicina moderna. Algunas de las condiciones médicas que hace incluso 50 años eran incurables o 100 años eran incurables, el día de hoy tienen cura o tratamiento. También otra de las razones es por la disponibilidad de comida. Ahora es verdad que hay algunos lugares en donde todavía están sufriendo mucho por no tener suficiente comida, pero hablando del mundo en general, la disponibilidad de la comida ha subido a lo que era en la Edad Media. Otras de las razones es que hay más conciencia sobre la salud, por ejemplo, las personas son más conscientes de la necesidad del ejercicio o de comer bien, y hay otros factores. Y lo que nos encontramos es que los seres humanos el día de hoy están dispuestos a gastar miles de pesos para tratar de que no avance el tiempo sobre uno, ¿verdad? Las personas están dispuestas a gastar muchísimo dinero para que podamos de alguna manera hacer nuestro tiempo aquí en la tierra un poquito más largo, o que no aparentemos que el tiempo está pasando sobre nosotros. Pero la realidad de la situación es que somos seres mortales y nuestra vida es corta aquí en la tierra. En esta sección que acabamos de leer, el pastor Santiago le habla a aquellos que estaban viviendo su vida como si ellos mismos fueran Dios, como si ellos vivieran como dioses con D minúscula, sin darse cuenta de lo frágil y corta que es la vida. Y Santiago es muy claro en estos pasajes y versículos de una cosa: nuestro tiempo es corto. Y a la luz de la brevedad de nuestro tiempo, quisiera que viéramos dos exhortaciones que Santiago nos hace en esta mañana. Primera exhortación, y ese es nuestro primer punto: tu tiempo es corto, no murmures. Tu tiempo es corto, no murmures. Versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Entonces hemos dicho en nuestro estudio de Santiago que continuamente Santiago está exhortando a los hermanos y aquí les exhorta sobre un pecado muy común dentro del pueblo de Dios y es el pecado de la murmuración. En el libro de Éxodo se nos narra la historia de cómo los israelitas estaban saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida y ¿qué hicieron? Murmuraron. ¿Y qué fue lo que recibieron como juicio de Dios? Que no entraron esa primera generación a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Pero incluso Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida por haber desobedecido a Dios. También en los primeros libros de la Biblia, las primeras cosas que se nos narran es la rebelión de Coré. Este hombre llamado Coré se había rebelado, murmuró contra Moisés y Dios lo juzgó también y aquellos que lo seguían al abrirse la tierra y tragarlos vivos. Así que el pecado de la murmuración es un pecado que Dios se toma en serio. Y la palabra murmurar que usa aquí Santiago tiene que ver con difamar, hablar mal de alguien o denigrar a otra persona. Aquí hay asientos, aquí hay 3. Adelante. Entonces, Santiago está hablando de un problema dentro de la iglesia incluso. Y Santiago dice algo impresionante: si tú murmuras contra tu hermano, estás murmurando contra la ley y estás juzgando la ley. Ahora ya hemos dicho que Santiago se refiere a la ley como la ley de la libertad, la palabra de Dios, la voluntad revelada para los creyentes del nuevo pacto. Y la pregunta obligada es, ¿de qué manera murmurar y juzgar al hermano es murmurar y juzgar contra la ley? Bueno, vamos al capítulo 2 y el versículo 8 de Santiago, Santiago 2:8, en donde vamos a ver por qué Santiago dice esto. La ley claramente dice que debemos amar a nuestro prójimo. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Entonces Santiago está diciendo, la ley dice, ama a tu prójimo, ámalo. Y si tú murmuras, si tú juzgas, si tú denigras, si hablas mal de tu hermano, estás yendo en contra de la ley porque la ley misma lo establece. Ahora ya hemos dicho que Santiago está haciendo alusión a muchas de las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Vamos a Mateo 7, versículo 1 y versículo 2, Mateo 7, 1 y 2, donde vamos a ver de dónde Santiago está tomando estas enseñanzas y las está predicando. En Mateo 7, del 1 al 2, nuestro Señor Jesucristo nos da una exhortación que es muy similar a la exhortación que da Santiago, y recordemos que Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo, que al principio no creía en Jesucristo, porque sus hermanos no creían en él, pero después él viene a la fe en el Señor Jesucristo, se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén, y ahora está citando aquí, o haciendo alusión a Mateo 7, del 1 al 2, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces el que murmura y juzga a su hermano está yendo en contra de la mismísima ley de Dios, y es por eso que Santiago dice, estás murmurando en contra de la ley y estás juzgando la ley. Y si regresamos por favor a Santiago capítulo 4 y estamos en el versículo 11, Santiago dice no nada más, o sea, Santiago va más allá, dice te estás poniendo por encima de la ley. Por eso dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Una persona que juzga al hermano está poniéndose como juez, cosa que no debería hacer, porque el verdadero juez es Dios. Versículo 12 dice, uno solo, estamos en Santiago 4, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Entonces Santiago dice, el único que ha dado la ley es Dios, Él es el único que puede salvar o perder. La palabra perder es la palabra griega apolesai, que significa destruir. Entonces Santiago está diciendo, Dios es el único que puede salvar o destruir. Él es el único que puede hacerlo. Eso no nos pertenece a nosotros. Por eso pregunta Santiago, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dios es el que da la vida. Dios es el que salva. Y Dios es también el que quita la vida. Eso le pertenece a Dios y hay que nosotros
reconocerlo. Ahora, algunos de ustedes estarán haciendo la pregunta si al decir Santiago, no juzguéis al hermano, si está prohibiendo el juicio de manera absoluta. Bueno, la respuesta es que Dios prohíbe el juicio injusto de manera absoluta. Vamos a Juan capítulo 7 para ver a qué me refiero con que Dios prohíbe el juicio injusto de manera absoluta. En Juan 7:24 nos va a ayudar a entender, al ver todas las escrituras en Juan 7:24, cuál es la enseñanza de Cristo y cuál es la enseñanza de Dios sobre el juzgar. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces aquí nos ayuda a entender que la prohibición que está dando el Señor Jesucristo en el otro pasaje que ahorita leímos, y Santiago también, y en otros pasajes de las Escrituras, es cuando nosotros juzgamos de manera injusta a los demás, cuando nosotros nos creemos más que otra persona. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo da una parábola de una persona que trae una viga en el ojo, ¿verdad? Y viene con alguien y le dice, oye, traes una pequeña paja en tu ojo. Y es de una manera irónica diciendo, así somos muchos de nosotros, queremos ver la paja en el ojo del hermano y no vemos que tenemos una viga gigantesca en nuestro propio ojo. Pero fíjense que no tienen que ir ahí, pero en Mateo 7:5 dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces Jesús no dice, quítate la viga y deja en paz a tu hermano. Pues si tiene un problema, ayúdalo. Si tiene una paja en el ojo, ayúdalo. Pero primero saca la viga que tienes en tu ojo, porque si traes esa viga estás juzgando injustamente. Entonces, Santiago no está diciendo que no nos debamos exhortar en amor los unos a los otros, a la piedad, a las buenas obras. Santiago no está diciendo que sea pecado venir con un hermano y decirle, hermano, quiero hablar contigo sobre algo que he visto en tu vida y mira lo que dicen las Escrituras, cuando lo hacemos con amor, cuando hacemos una reprensión en amor para la gloria de Dios. Pero lo que Santiago está diciendo es, hermanos, tengamos cuidado, porque somos muy rápidos para juzgar a los demás y no conocemos el corazón de los hermanos. Debemos de tomar la advertencia de Santiago con mucha seriedad, porque juzgar injustamente al hermano es un pecado delante de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para ser los testigos, abogados, jueces y verdugos de las personas? Por lo menos 2000 años de jurisprudencia nos han enseñado en el mundo secular que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero muchas veces nosotros vemos a las personas como culpables hasta que demuestren lo contrario. No me interesa si hay evidencia o no hay evidencia. Delante de mis ojos tú eres culpable. Y nos convertimos en los testigos, jueces y verdugos de las personas en nuestro corazón, y a veces hasta queremos ir todavía más allá. No conocemos, sin conocer el corazón de las personas, sin hacerlo con una buena actitud, sin hacerlo para la gloria de Dios, sino con una actitud de yo soy más santo, yo sé más, yo soy más piadoso, yo soy más esto o lo otro. Y lo vemos en el mundo secular el día de hoy, ¿verdad? El mundo secular el día de hoy es voy contra ti, te voy a hundir. Y nada de perdón, nada de restauración. Cero. Te voy a hundir. Ahora, por supuesto, cuando una persona es culpable, es culpable. Y Santiago, por supuesto que tampoco está diciendo, bueno, deja, no pasa nada. No. Lo que Santiago está diciendo es, examina tu corazón. Cuando juzgas a tu hermano, examina tu corazón. Cuando estaba en la universidad me tocó hablar de este tema y una persona que venía de vez en cuando a la congregación se acercó al final y me dijo, Emanuel, eso de juzgar, yo no juzgo a nadie, yo nunca juzgo a nadie porque la Biblia dice no juzguéis. Lo llevé al pasaje que ahorita les leí donde el Señor Jesucristo dice, más juzgad con justo juicio, y traté de explicarle un poquito a qué se refiere eso y a la luz de las Escrituras, el amor cristiano, la exhortación. Pero él me dijo, no, yo simplemente no me meto en la vida de las personas, no me interesa lo que las personas hagan o no hagan, yo no juzgo. Y bueno,
hasta ahí quedó la conversación, pero algo se me quedó de eso, y es que algo que él estaba en lo correcto, es que dijo, es que los cristianos son muy rápidos para juzgar. Y creo que sí, muchas veces es así. Y por eso Santiago lo está diciendo. No es como que esto es nada más de ahorita, ¿no? Santiago, primer libro del Nuevo Testamento, o de los, quizá el primero o segundo, ya está hablando de esto en la comunidad cristiana. Ya estaba pasando. Entonces, hermanos, en lugar de eso deberíamos ser humildes y no pronunciar juicios sobre los hermanos cuando no somos Dios, no tenemos todos los detalles y no podemos ver el corazón humano. Más bien deberíamos de poner en oración a nuestros hermanos en Cristo, y si hemos de exhortar, hacerlo con amor, para el beneficio del hermano, para el crecimiento del hermano, pero cuidado con tu corazón. Cuidado con tu corazón. Cuidado con mi corazón, porque somos prontos para juzgar injustamente, y si lo hacemos, pecamos delante de Dios. Esto nos lleva a una segunda exhortación que vamos a ver en Santiago, a la luz de la brevedad de nuestra vida. Punto número 2, tu tiempo es corto, confía en Dios. Tu tiempo es corto, confía en Dios. Versículo 13 y versículo 14, la parte A, la primera parte. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Santiago comienza este versículo 13 con una exhortación. Vamos ahora. Me llamó la atención que así está literalmente en el griego original. Vamos ahora. Es como una expresión de, pongan atención, escuchen. Santiago le habla a aquellos que estaban haciendo planes sin tomar en cuenta la soberanía de Dios y la fragilidad humana. Y esta exhortación, hermanos, también es para creyentes que viven como ateos funcionalmente. ¿Qué es eso? Es que muchas veces decimos, creo en Dios, creo en Jesús, pero vivo como ateo. No me importa la voluntad de Dios, no me importan los planes de Dios, lo único que me importa es hacer mi voluntad. Y si a Dios le gusta o no le gusta, no me interesa. Pero si estoy en un problema, ahora sí acudo a Él, ¿no? Pero si no, voy a vivir como yo quiera. Y hermanos, qué fácil es hacer eso. Muchas personas no toman en cuenta la voluntad de Dios. Y una persona así puede hacer planes de ir a una ciudad, de estar en esa ciudad por un tiempo y hacer mucho dinero. Por eso dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. O sea, ellos estaban diciendo, sí la vamos a hacer, sí la vamos a hacer. Pero ¿cuál es el problema? El problema, hermanos, no es que planificaran, que están tratando de planear el futuro, eso no es malo. Pero lo malo es el corazón de las personas que están pensando de esa manera sin poner a Dios en primer lugar. Dice Santiago, no sabéis lo que será mañana. ¿Alguno aquí puede garantizar que mañana estará vivo? Ponte a pensar en eso. Nadie aquí, nadie puede garantizarme que yo voy a estar vivo mañana. Ni uno de ustedes. Y es más, yo no puedo garantizarte que tú estarás vivo mañana tampoco. Debemos de darnos cuenta que nuestra vida es corta, hermanos. Dijo el Señor Jesucristo, no le puedes agregar ni un codo a tu estatura, mucho menos saber la duración de tu vida. Miren lo que dice el versículo 14, la parte B. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este versículo es crucial para nosotros el día de hoy. Estamos en lo que creemos es lo último de la pandemia, pero no sabemos. ¿Alguien lo puede garantizar? No sabemos. Esperamos, confiamos en el Señor, pero la realidad es que somos como neblina. Aquí la palabra neblina que usa Santiago se puede referir a dos cosas principalmente.
Esa palabra se usaba para cuando una olla estaba hirviendo y salía un vaporcito. Pues ese vapor dura poquito tiempo, ¿verdad? O sea, solo es un poco. Y también la palabra se podía usar para la neblina que vemos en las mañanas. Hace unos cuantos días fuimos allá a Santiago y nos quedamos a dormir en una cabaña, y cuando salí en la mañana estaba la neblina en las montañas. Precioso que se veía así, la neblina en la montaña. Pero a las cuantas horas la neblina había desaparecido por completo. Así de rápido. ¿Y qué dice Santiago? Así es tu vida. Así es tu vida. Santiago muy probablemente tiene algunos salmos en su mente cuando dice esto. Se los voy a leer yo, no tienen que ir ahí, se los voy a leer. 3 salmos rápidamente. Salmo 39:5. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Salmo 102:3. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Salmo 144:4. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Algunos de ustedes están en redes sociales. Yo estoy en algunas redes sociales, incluyendo Twitter, y sigo una cuenta en Twitter que se llama Recordatorio Diario de tu Muerte. Está un poco extraño, ¿no? Lo raro es que tiene muchísimos seguidores, tiene miles de seguidores. ¿Y saben qué mensaje manda esta cuenta? Todos los días manda un solo tweet, un solo mensaje, una vez al día. Y lo que dice el tweet es esto: algún día morirás. Es todo lo que dice. Y a veces saco mi celular, entro a la plataforma de Twitter y veo a gente que está haciendo planes y planes y esto y lo otro, y de repente leo: algún día morirás. Y me acuerdo de que mi tiempo es muy corto aquí en la tierra. Se desvanece rápidamente. Se desvanece rápidamente. Así como las flores en el campo, que un día están hermosas y al siguiente día o a los cuantos días se han marchitado, también nuestra vida Dios ha dispuesto que sea corta. Versículo 15 dice: en lugar de lo cual deberíais decir que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Más bien deberíamos de siempre poner a Dios en primer lugar en todos nuestros planes. A la frase "si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello" se le llama, en los estudios teológicos se le llama la condición jacobina. Jacobina porque recuerdan que hablamos que Santiago viene de San Jacobo. Jacobo, el nombre del medio hermano del Señor Jesucristo, y Santiago es San Jacobo. Entonces se le llama la condición jacobina. ¿Por qué? Si el Señor quiere, esa es la condición. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y eso no se debe de convertir en una vana repetición, porque ¿de qué serviría? Pero se debe de convertir en una máxima de nuestra vida, se debe de convertir en una realidad de nuestra vida. Continuamente debemos ponernos en las manos de Dios. Y una vez más, hermanos, Santiago no está diciendo no hagas planes. El Señor Jesucristo habla de eso. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo habla acerca de que, oye, si vas a construir algo, pues primero revisa si tienes para hacerlo? Si te vas a ir a la guerra, primero revisa si vas a poder hacer frente. Y incluso aquí en nuestra congregación, en Vida Nueva, a veces yo les digo desde aquí al frente: hermanos, estos son los planes que tenemos para este año. Queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos hacer esto. Pero ¿qué debe de regir todo esto? Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. No debemos ser presuntuosos y asumir que viviremos y haremos esto o aquello. Hasta nuestro mismo Señor Jesucristo, estando en Getsemaní, dijo: Señor, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Versículo 16 y versículo 17 y de Santiago 4. Dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el apóstol termina esta sección con una exhortación a aquellos que con soberbia se jactan del día de mañana.
al que sabe hacer lo bueno en este contexto se refiere al que sabe que debería de confiar en la voluntad de Dios. El que sabe que debería de tener a Dios en primer lugar en todas sus decisiones y no lo hace, es pecado. Si Vida Nueva Apodaca hace planes sin considerar la voluntad de Dios, es pecado. Si Emanuel, si cada uno de ustedes hacen planes, haremos esto y aquello, pero no tienes en tu corazón, si el Señor quiere, dicen las Escrituras, estás pecando delante de Dios. Escuchemos la exhortación y atengamos el llamado del Señor. Quiero invitarles a Lucas 12, ya estamos llegando casi a la conclusión de este mensaje, pero en Lucas 12 nuestro Señor Jesucristo nos habla del afán y de que siempre debemos de tener la gloria de Dios en primer lugar. Lucas 12, voy a leer Lucas 12 del versículo 15 y voy a leer hasta el versículo 21 y lean y escuchen con atención lo que dice la palabra de Dios. Dice, y les dijo el Señor Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, la vida es demasiado corta como para vivirla para nuestra gloria. Nada nos garantiza que estaremos vivos la próxima semana. Desde que salí de la universidad, por cuestión del Facebook, uno está más enterado de lo que pasa con algunos de tus compañeros y ha sido para mí muy sorprendente cuando me he enterado de la muerte de algunos de mis compañeros de mi edad, algunos de ellos más jóvenes. Hace algunos años murió una amiga que estuvo ayudándonos en la iglesia por mucho tiempo y murió junto con su esposo en un accidente automovilístico. Y cuando escuché la noticia fue muy impactante para mí. Igual de impactante que me enteré que la semana pasada murió otra amiga, la esposa de mi compañero de cuarto. Y para mí me dolió mucho porque yo estuve con ellos en su primera cita, cuando se conocieron. Estábamos ahí un grupo de amigos y él era mi compañero de cuarto y fui a su casa, conocí a sus hijos. Y de manera repentina, ella estaba padeciendo una enfermedad, pero se había recuperado y de un día para otro falleció. Una mujer entregada al Señor, siempre gozosa, apuntando a otros a Cristo hasta su último día. Si este fuera tu último día, ¿qué harías? Le preguntaba, en la mañana me tocó predicar a los hermanos de Central y les decía, si este fuera el último sermón que fueras a escuchar, ¿cómo escucharías? No estarías distraído, ¿verdad? Estarías poniendo toda tu atención. Y mi propósito, y el de Santiago, y el de Dios, no es crear algo morboso a la muerte o asustarnos morbosamente, sino es más bien decir, hermanos, esta es una realidad. La realidad es que nadie aquí, absolutamente nadie, sabe si le quedan 20 años, 20 días, 20 minutos o 20 segundos. No lo sabes, ni yo. Y a lo mejor alguien que nos está escuchando en la transmisión dice, hermano Manuel, yo sí creo que voy a estar para mañana, porque aquí estoy bien guardadito.
no me va a pasar nada. ¿En serio creemos eso? ¿Alguien de aquí realmente cree eso? No, es la verdad. ¿Y qué nos está diciendo aquí Santiago? Vive para Dios. Vive para Dios. Tu vida es como neblina. Úsala bien. Úsala bien. Joven, tu vida es corta. Compañeros míos han fallecido ya. Menores que yo. Tenían buena salud, energía, fuerzas. Están con el Señor. Vive tu vida bien. La vida es demasiado corta como para pasarla murmurando. ¿No creen? La vida es demasiado corta como para pasárnoslas enojados con los demás, murmurando los unos contra los otros, amargados. La vida es muy corta para eso. Vivamos para la gloria del Señor, vivamos bien, pongámoslo en primer lugar. Hermanos míos, mi deseo para ustedes y para mí es que Dios nos dé de su gracia para que en esta corta vida la usemos para su gloria y que cuando estemos delante del trono celestial escuchemos las palabras que todo creyente quiere escuchar. Bien, buen siervo y fiel. ¿Sobre poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que escuchemos esas palabras. Oremos.